Salí tarde del trabajo. Era casi medianoche y decidí tomar un atajo que todos conocían, una carretera secundaria que según el GPS me ahorraba 40 minutos. Al principio todo fue normal, asfalto viejo, señalamientos oxidados, ni un solo auto alrededor. Después de unos minutos, noté algo raro. No había salidas. Ninguna. La carretera era recta, pero los kilómetros no avanzaban. El marcador del auto seguía igual. Pensé que era un error del tablero, hasta que vi el primer letrero. No tenía nombre de lugar. Solo decía, sigue conduciendo. Me reí nervioso y seguí. No había señal en el celular. La radio solo emitía estática, pero entre el ruido escuché una voz muy baja, como si alguien hablara desde otro auto. Decía números, coordenadas, tal vez. A los lados de la carretera empecé a ver coches detenidos, todos con las luces apagadas. Algunos tenían las puertas abiertas. Ninguno tenía personas. Pasé junto a uno y vi algo que me heló la sangre. En el parabrisas había un papel pegado desde adentro. Decía, no te detengas. Mi respiración se volvió pesada. Quise dar la vuelta, pero el volante se sentía duro, como si el auto no quisiera girar. La carretera seguía recta, interminable. Entonces vi luces rojas a lo lejos. Pensé que era tráfico o un accidente. Cuando me acerqué, entendí que no se movían porque eran autos frenados, formando una fila infinita. Todos encendidos, todos vacíos. Al avanzar lentamente, noté que cada coche tenía algo escrito en la parte trasera. No eran placas, eran fechas. Distintas fechas. Algunas de hace años. Otras, de días después de esa noche. La mía estaba ahí. Entré en pánico. Toqué el claxon. Nadie respondió. Bajé el vidrio y grité, pero el sonido parecía apagarse en el aire, como si la carretera se lo tragara. El GPS volvió a encenderse de golpe. Marcaba una sola instrucción. No salgas del camino. Fue ahí cuando entendí algo horrible. No estaba perdido. Estaba siendo llevado. Vi una desviación pequeña, casi invisible, sin señalamientos. Todo en mi cuerpo me decía que no entrara ahí. Así que lo hice. La carretera cambió de inmediato. El asfalto estaba nuevo. Había árboles, luces, incluso otros autos con personas adentro. El GPS volvió a la normalidad. Llegué a casa al amanecer. Nunca le conté a nadie, hasta que días después, manejando de día, vi algo en la orilla del camino. Un coche igual al mío, abandonado, con una fecha escrita atrás. La fecha de hoy. Desde entonces, evito esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche, el GPS se apaga solo. Y vuelve a mostrar una ruta que no aparece en ningún mapa. Salí tarde del trabajo. Era casi medianoche y decidí tomar un atajo que todos conocían, una carretera secundaria que según el GPS me ahorraba 40 minutos. Al principio todo fue normal, asfalto viejo, señalamientos oxidados, ni un solo auto alrededor. Después de unos minutos, noté algo raro. No había salidas. Ninguna. La carretera era recta, pero los kilómetros no avanzaban. El marcador del auto seguía igual. Pensé que era un error del tablero, hasta que vi el primer letrero. No tenía nombre de lugar. Solo decía, sigue conduciendo. Me reí nervioso y seguí. No había señal en el celular. La radio solo emitía estática, pero entre el ruido escuché una voz muy baja, como si alguien hablara desde otro auto. Decía números, coordenadas, tal vez. A los lados de la carretera empecé a ver coches detenidos, todos con las luces apagadas. Algunos tenían las puertas abiertas. Ninguno tenía personas. Pasé junto a uno y vi algo que me heló la sangre. En el parabrisas había un papel pegado desde adentro. Decía, no te detengas. Mi respiración se volvió pesada. Quise dar la vuelta, pero el volante se sentía duro, como si el auto no quisiera girar. La carretera seguía recta, interminable. Entonces vi luces rojas a lo lejos. Pensé que era tráfico o un accidente. Cuando me acerqué, entendí que no se movían porque eran autos frenados, formando una fila infinita. Todos encendidos, todos vacíos. Al avanzar lentamente, noté que cada coche tenía algo escrito en la parte trasera. No eran placas, eran fechas. Distintas fechas. Algunas de hace años. Otras, de días después de esa noche. La mía estaba ahí. Entré en pánico. Toqué el claxon. Nadie respondió. Bajé el vidrio y grité, pero el sonido parecía apagarse en el aire, como si la carretera se lo tragara.
El GPS volvió a encenderse de golpe. Marcaba una sola instrucción: no salgas del camino. Fue ahí cuando entendí algo horrible. No estaba perdido. Estaba siendo llevado. Vi una desviación pequeña, casi invisible, sin señalamientos. Todo en mi cuerpo me decía que no entrara ahí. Así que lo hice. La carretera cambió de inmediato. El asfalto estaba nuevo. Había árboles, luces, incluso otros autos con personas adentro. El GPS volvió a la normalidad. Llegué a casa al amanecer. Nunca le conté a nadie, hasta que días después, manejando de día, vi algo en la orilla del camino. Un coche igual al mío, abandonado, con una fecha escrita atrás. La fecha de hoy. Desde entonces, evito esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche, el GPS se apaga solo. Y vuelve a mostrar una ruta que no aparece en ningún mapa. Salí tarde del trabajo. Era casi medianoche y decidí tomar un atajo que todos conocían. Una carretera secundaria que según el GPS me ahorraba 40 minutos. Al principio todo fue normal. Asfalto viejo, señalamientos oxidados, ni un solo auto alrededor. Después de unos minutos, noté algo raro. No había salidas. Ninguna. La carretera era recta, pero los kilómetros no avanzaban. El marcador del auto seguía igual. Pensé que era un error del tablero, hasta que vi el primer letrero. No tenía nombre de lugar. Solo decía: sigue conduciendo. Me reí nervioso y seguí. No había señal en el celular. La radio solo emitía estática, pero entre el ruido escuché una voz muy baja, como si alguien hablara desde otro auto. Decía números, coordenadas, tal vez. A los lados de la carretera empecé a ver coches detenidos, todos con las luces apagadas. Algunos tenían las puertas abiertas. Ninguno tenía personas. Pasé junto a uno y vi algo que me heló la sangre. En el parabrisas había un papel pegado desde adentro. Decía: no te detengas. Mi respiración se volvió pesada. Quise dar la vuelta, pero el volante se sentía duro, como si el auto no quisiera girar. La carretera seguía recta, interminable. Entonces vi luces rojas a lo lejos. Pensé que era tráfico o un accidente. Cuando me acerqué, entendí que no se movían porque eran autos frenados, formando una fila infinita. Todos encendidos, todos vacíos. Al avanzar lentamente, noté que cada coche tenía algo escrito en la parte trasera. No eran placas, eran fechas. Distintas fechas. Algunas de hace años. Otras, de días después de esa noche. La mía estaba ahí. Entré en pánico. Toqué el claxon. Nadie respondió. Bajé el vidrio y grité, pero el sonido parecía apagarse en el aire, como si la carretera se lo tragara. El GPS volvió a encenderse de golpe. Marcaba una sola instrucción: no salgas del camino. Fue ahí cuando entendí algo horrible. No estaba perdido. Estaba siendo llevado. Vi una desviación pequeña, casi invisible, sin señalamientos. Todo en mi cuerpo me decía que no entrara ahí. Así que lo hice. La carretera cambió de inmediato. El asfalto estaba nuevo. Había árboles, luces, incluso otros autos con personas adentro. El GPS volvió a la normalidad. Llegué a casa al amanecer. Nunca le conté a nadie, hasta que días después, manejando de día, vi algo en la orilla del camino. Un coche igual al mío, abandonado, con una fecha escrita atrás. La fecha de hoy. Desde entonces, evito esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche, el GPS se apaga solo. Y vuelve a mostrar una ruta que no aparece en ningún mapa. Salí tarde del trabajo. Era casi medianoche y decidí tomar un atajo que todos conocían. Una carretera secundaria que según el GPS me ahorraba 40 minutos. Al principio todo fue normal. Asfalto viejo, señalamientos oxidados, ni un solo auto alrededor. Después de unos minutos, noté algo raro. No había salidas. Ninguna. La carretera era recta, pero los kilómetros no avanzaban. El marcador del auto seguía igual. Pensé que era un error del tablero, hasta que vi el primer letrero. No tenía nombre de lugar. Solo decía: sigue conduciendo. Me reí nervioso y seguí. No había señal en el celular. La radio solo emitía estática, pero entre el ruido escuché una voz muy baja, como si alguien hablara desde otro auto. Decía números, coordenadas, tal vez. A los lados de la carretera empecé a ver coches detenidos, todos con las luces apagadas. Algunos tenían las puertas abiertas. Ninguno tenía personas. Pasé junto a uno y vi algo que me heló la sangre.
En el parabrisas había un papel pegado desde adentro. Decía: no te detengas. Mi respiración se volvió pesada. Quise dar la vuelta, pero el volante se sentía duro, como si el auto no quisiera girar. La carretera seguía recta, interminable. Entonces vi luces rojas a lo lejos. Pensé que era tráfico o un accidente. Cuando me acerqué, entendí que no se movían porque eran autos frenados, formando una fila infinita. Todos encendidos, todos vacíos. Al avanzar lentamente, noté que cada coche tenía algo escrito en la parte trasera. No eran placas, eran fechas. Distintas fechas. Algunas de hace años. Otras, de días después de esa noche. La mía estaba ahí. Entré en pánico. Toqué el claxon. Nadie respondió. Bajé el vidrio y grité, pero el sonido parecía apagarse en el aire, como si la carretera se lo tragara. El GPS volvió a encenderse de golpe. Marcaba una sola instrucción: no salgas del camino. Fue ahí cuando entendí algo horrible. No estaba perdido. Estaba siendo llevado. Vi una desviación pequeña, casi invisible, sin señalamientos. Todo en mi cuerpo me decía que no entrara ahí. Así que lo hice. La carretera cambió de inmediato. El asfalto estaba nuevo. Había árboles, luces, incluso otros autos con personas adentro. El GPS volvió a la normalidad. Llegué a casa al amanecer. Nunca le conté a nadie, hasta que días después, manejando de día, vi algo en la orilla del camino. Un coche igual al mío, abandonado, con una fecha escrita atrás. La fecha de hoy. Desde entonces, evito esa carretera. Pero a veces, cuando manejo de noche, el GPS se apaga solo y vuelve a mostrar una ruta que no aparece en ningún mapa.